Esta es la línea de tiempo de la historia de la genética. Empezando por los trabajos de Gregor Mendel, hemos llegado a este punto. El experimento que demostró que el DNA es el material genético. Evidentemente, el siguiente paso sería comprender la estructura del DNA. ¿Cómo está estructurada esta biomolécula? ¿Cuáles son sus moléculas constituyentes? Descubrámoslo en este video. La estructura de la molécula del DNA se descubrió en los primeros años de la década de 1950. Nótese que se descubrió la estructura, no la molécula. El descubrimiento de la molécula de DNA es anterior al siglo XVIII. Pero el DNA fue ignorado durante mucho tiempo y fueron las proteínas las que acapararon mucha atención. Sin embargo, después del experimento de transformación de Griffith, los otros dos trabajos notables en la línea de tiempo ayudaron a cambiar el enfoque hacia el DNA. Así, hacia los primeros años de la década de 1950, una química inglesa llamada Rosalind Franklin comenzó a trabajar en las moléculas de DNA. Aisló los cristales de DNA y los sometió a rayos X. El resultado fue la obtención de finas imágenes de la estructura de las moléculas de DNA. Según varias fuentes, la mejor se parecía a esta. Por la misma época, Francis Crick y James Watson, dos científicos del campo de la genética, trabajaron en la estructura del DNA y llegaron a una conclusión similar a la de Franklin. Sin embargo, tuvieron la suerte de recibir un reconocimiento mejor y más rápido en comparación con Franklin. Incluso compartieron el premio Nobel con Maurice Wilkins por su descubrimiento de la estructura de doble hélice del DNA. Entendamos cómo es exactamente esta estructura de doble hélice. Es posible que hayamos encontrado esta estructura del DNA en algún lugar. ¿Es así como se ve realmente? Sí, según Franklin, Watson y Crick, el DNA está formado por tres componentes principales. Uno es la molécula de azúcar pentosa llamada desoxirribosa. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene eliminando un átomo de oxígeno de una molécula de ribosa. De ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico. El segundo componente es un grupo fosfato. Esto ayuda a unir a las dos moléculas de desoxirribosa. El tercer y quinto átomo de carbono de las moléculas de desoxirribosa adyacentes están unidos por los grupos fosfato. Por último, las bases nitrogenadas forman el núcleo de la doble hélice. Se trata de 4 moléculas diferentes que se unen por pares. 2 de ellas se llaman purinas y las otras 2 pirimidinas. La adenina y la guanina son las 2 purinas que se unen a las pirimidinas timina y citosina. ¿Y pueden cualquier purina unirse a cualquier pirimidina? No. La regla general es que la adenina siempre se une a la timina, mientras que la guanina solo se une a la citosina. Estas moléculas se unen entre sí con la ayuda de puentes de hidrógeno. La adenina se une a la timina con la ayuda de 2 enlaces de hidrógeno. La guanina y la citosina, sin embargo, se unen con 3 enlaces de hidrógeno. ¿Sabías que una unidad formada por una molécula de desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato se llama nucleótido? ¿Y qué ocurre si se elimina el grupo fosfato de esta unidad de nucleótidos? Entonces se llama nucleósido. Ahora, ¿quieres saber si hay alguna forma de medir una molécula de DNA? ¿Cuáles son sus dimensiones? Mira la siguiente parte para saber más. Las dimensiones del DNA son muy sencillas y fáciles de recordar. El diámetro de la doble hélice es de unos 2 nanómetros. La cadena de doble hélice tiene un surco mayor y otro menor que forma una vuelta. La longitud de una vuelta es de 3.4 nanómetros. Y hay alrededor de 10 pares de bases en una vuelta. ¿Ahora puedes ayudarme con la distancia entre las 2 pares de bases adyacentes? Es muy sencillo. La distancia es de 0.34 nanómetros. Es simplemente 3.4 dividido entre 10. Así es como las moléculas están ordenadas.
Así que en esta doble hélice, esta porción es la columna vertebral que se compone de las moléculas de desoxirribosa y los grupos fosfato. Mientras que esta porción que forma el núcleo está formado por las bases nitrogenadas. ¿Ahora puedes adivinar la naturaleza química del DNA? Dado que contiene bases nitrogenadas, se diría que el DNA es de naturaleza básica, ¿verdad? Pero eso no es cierto. De hecho, el DNA es de naturaleza ácida. La presencia de grupos fosfatos hace que la molécula sea de naturaleza ácida. ¿Y su apariencia física? ¿Puedes decirme qué longitud puede tener esta doble hélice? Déjame decirte un hecho interesante. Si se extrae y se estira todo el DNA de una sola célula, mediría aproximadamente 2 metros de longitud. Sí, es así de largo. Pero si el tramo de DNA es tan largo, ¿cómo cabe en un núcleo tan pequeño? Sabemos que una célula es extremadamente pequeña y el núcleo ocupa una parte muy pequeña de la célula. Entonces, ¿cómo cabe un tramo tan largo de DNA en un espacio tan pequeño? La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo podemos meter un cable de teléfono largo en un espacio pequeño? Sí, utilizando el proceso de enrollamiento. Del mismo modo, enrollar el DNA ayuda a reducir su volumen y lo hace caber en el diminuto núcleo. Pero, ¿en torno a qué se enrolla? ¿Hay algún soporte para esta estructura? ¿O el largo tramo se enrolla sobre sí mismo? Pues bien, hay proteínas muy especializadas que nos ayudan en esto. Se trata de las proteínas histonas. Un total de 5 proteínas histonas ayudan a envolver la molécula de DNA. Las proteínas histonas H1, H2A, H2B, H3 y H4 sirven para este propósito. Entre ellas, la H2A, H2B, H3 y H4 vienen en grupo para formar una estructura parecida a una pelota que se parece a esto. El tramo de DNA se envuelve fácilmente alrededor de este octámero formado. ¿Y qué función cumple la H1? Básicamente, la proteína H1 ayuda a unir el DNA al octámero y a mantenerlo intacto en su lugar. En otras palabras, ayuda a mantener la estructura completa. Esta unidad de la cadena de DNA envuelta en el núcleo de las histonas se llama nucleosoma. ¿Se parece esta estructura a algo? Sí. Parece una cuenta con una cuerda enrollada alrededor. Por esta razón, los nucleosomas se denominan estructuras de cuentas en una cuerda. ¿Se sabe qué tipo de estructura se obtiene de esto? Este tipo de enrollamiento constituye la unidad básica para la formación de la estructura de la cromatina. Sí, sabemos que la cromatina y por tanto los cromosomas están formados por DNA. Así que este patrón de disposición del DNA en el que forma espirales ayuda a la formación de la estructura de la cromatina.